Sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. ¿Y a quién no le va a interesar este tema que trajimos el día de hoy, que es cómo prepararnos para el crédito hipotecario? Y leer un poquitito los datos en relación a este tema tan importante para todos. Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, el titular Iván Ojeda ha puesto de manifiesto una problemática alarmante relacionada con el acceso a créditos para la adquisición de viviendas en el país. Los datos relevados en un informe reciente revelan que únicamente el 1% de la población paraguaya tiene posibilidad de acceder a créditos destinados a la compra de una vivienda. Este preocupante porcentaje se traduce en aproximadamente 39.000 personas. O sea, solamente 39.000 personas podrían acceder a un crédito para la vivienda, siendo la gran mayoría de ellas concentradas en zonas urbanas del país. El titular del INE hizo hincapié en que un abrumador 82% de la población se encuentra en la situación de tener que residir en viviendas heredadas o compartidas con otras familias. Estos datos iluminan la dificultad de la realidad, que enfrenta la mayoría de los ciudadanos paraguayos en su búsqueda por lograr la propiedad de una vivienda. Ojeda resaltó que los resultados del informe de esta encuesta permanente de hogares evidencia la extrema dificultad que experimenta la población para acceder a créditos destinados a la compra de vivienda, a pesar que existen diversas opciones en el mercado. Estos resultados subrayan la cruda realidad que persiste en Paraguay, problema de acceso al crédito para aquellos que buscan adquirir la casa propia. Aunque año tras año, se incorporan más opciones al mercado, la insuficiencia persiste, subrayando la urgencia de abordar este desafío estructural que afecta a la sociedad paraguaya. Justamente ahí vemos un poco un pequeño aliciente, un pequeño suspiro para estas personas que están buscando la vivienda propia. Y tenemos unos datos que ofrece, primeramente, la demanda que tendrían en los próximos años, la demanda de vivienda que va en creciente aumento. Dice estimación de demanda habitacional en el Paraguay. Dice que aproximadamente en el 2024, para este año, se demandarían unas 95.322 viviendas para dar abasto a personas que se encuentren viviendo en alquiler, en viviendas heredadas o viviendas compartidas con familiares. Entonces, es un dato bastante revelador. Sí, en definitiva, es desde las entidades financieras, la limitación con la que cuentan estas entidades es que obviamente tiene que ser una financiación a muy largo plazo, por lo que estructuralmente para muchas el costo no podría ser alcanzable para muchos. Entonces vemos un poco qué nos trae el Ministerio de Urbanismo y Vivienda Hábitat. Pues dice que Xiroga Porá dice que ahora mismo están ofreciendo 706 casas. Hasta la fecha, según la página web del MUP, Ministerio de Urbanismo y Vivienda Hábitat, dice que 223 viviendas con crédito preaprobado se encuentran, por lo que 477 viviendas están disponibles para que la gente pueda acudir a las entidades habilitadas a modo de interiorizarse un poquitito más de cómo sería la financiación de estas viviendas. ¿Qué es Xiroga Porá? Es un programa que surge a una propuesta y apunta a facilitar el acceso a la vivienda digna para los ingresos. ¿Hasta qué monto dan estos créditos? Hasta 500 millones. ¿Qué tasa ofrece? 6,5%, que es bastante atractiva. ¿Por qué? Porque el plazo va a ser hasta 30 años. Entonces, sí, efectivamente, es un crédito, uno de los más bajos de la historia en relación a las tasas.
Entonces vamos a ver un poco qué nos dice a ver un poco en la página web del ministerio. Dice que la política pública de este gobierno, impulsada a través del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, establece un importe de aumento de, esta es una noticia nueva porque dice, bueno, vamos a aumentar 100 millones guaraníes, 100 millones más a la línea de crédito para que las familias de la clase media trabajadora puedan adquirir una vivienda propia. También expande su alcance a las familias que reciben entre 1 y hasta 5 salarios mínimos para que puedan ser beneficiados. A su vez, el préstamo pasa a aumentar de hasta 500 millones con un plazo de 30 años y una tasa del 6,5, como decíamos. Inicialmente, las familias con ingresos de hasta 1 a 4 salarios mínimos que sean sujetos de créditos podían postularse para acceder a un préstamo de hasta 400 millones. Actualmente, el programa ofrece la posibilidad de postular hasta con un ingreso de 5 millones y hasta un préstamo de 500 millones. Entonces, Quiroga Porá acá ya nos está dando algunas pautas de niveles de ingresos y montos a los cuales podemos acceder de acuerdo al nivel de ingresos. Quiroga Porá es un programa muy dinámico que cada semana se está aprobando nuevos proyectos inmobiliarios. Además, identificamos que muchas familias interesadas superan las 4 unidades de salarios mínimos y el objetivo es facilitar para acceder a la realidad del sueño de la casa propia y dejar el alquiler. Resaltó Juan Carlos Baruja, quien es el ministro de Urbanismo. Cabe resaltar que el programa ofrece otros beneficios más, como el pago de la primera cuota de esta vivienda recién al mudarse y la construcción de la vivienda en pozo, lo que significa que las viviendas son nuevas y construidas con materiales de calidad, lo cual es constatado mediante mediante un riguroso control tanto del fiscalizador como del beneficiario mismo. En la actualidad, el programa cuenta con 24 proyectos aprobados con un total de 706 viviendas ofrecidas en el área metropolitana de Asunción y en el interior del país. La cooperativa Sagrados ha tenido experiencia trabajando con el Ministerio de la Vivienda por un programa desarrollado, programa de mejoramiento de la vivienda AMA, porque era para Gran Asunción. Comento, así entre paréntesis para que quede claro, este programa ya está cerrado prácticamente, solamente se están ejecutando algunas mejoras para esos beneficiarios, pero la ejecución es como que ya la lista cerró el ministerio y estos beneficiados están se está trabajando sus viviendas, que había constado básicamente de un presupuesto de 30 a 35 millones para mejoramiento del inmueble. Implicaba desde hasta el piso, hasta el techo, ampliación de habitaciones en caso de que ya la cantidad de personas en el hogar ya eran muchos, y sanitarios, que es lo que más se estaba necesitando en algunas familias, la parte eléctrica, abre un poco no me viene la palabra, pero es como antihumedad, toda esa parte, todo lo que incluya dentro de un presupuesto de 35 millones. Y en nuestra experiencia, para comentar un poquitito, trabajamos muy bien con el Ministerio de la Vivienda porque con los contratistas, o sea, los que son los encargados de llevar a cabo la obra, son tercerizados, no son personal dependiente, sino que cobran por trabajos terminados. Esos trabajos terminados son constatados y verificados por fiscalizadores también tercerizados. Una parte no guarda relación con la otra, por tanto, los controles son tan efectivos y eficientes que en el caso de que un encargado de obra no entregue en condiciones la obra, entonces el fiscalizador dice, bueno, no se le paga. Entonces, también tienen una obligación los encargados, porque son arquitectos con su grupo de trabajo, entonces están obligados a entregar de una excelente manera. Ojalá que el Quiroga Porá también estén trabajando de esa manera. Por lo que veo, sí, por cómo van detallando cómo están los trabajos, efectivamente sí. Lo que veo también es que es como que trabajan en barrios
cerrados. Es como que compran un lugar, edifican y cuando esté en pozo, cuando esté empezando la obra, empiezan los postulantes a postularse al crédito hipotecario a través de alguna entidad financiera habilitada para el efecto. Entonces uno cuando ya está precalificado, cuando ya termina la obra, se muda y recién ahí empieza a pagar el crédito. Bastante atractivo. Es bueno también dar a conocer las cosas positivas y no solo las cosas negativas. Ojalá que dé abasto para por lo menos suplir algún porcentaje importante de esta necesidad de vivienda que tienen muchísimos paraguayos. Y es justamente de eso que vamos a hablar un poquitito. Primero antes de hablar de cómo prepararnos para el crédito hipotecario, vamos a hablar si es mejor construir o comprar. Ese es el gran dilema de muchos. Depende mucho de tu personalidad también y lo vamos a ir hablando de eso. Construir o comprar. Comprar una vivienda ya construida. Ventajas y desventajas. Para comprar una casa ya construida, las desventajas son, si es una casa antigua, tienen costo de remodelación. Se debe verificar con profesionales la parte eléctrica, la plomería y, por supuesto, la estructura con un profesional, a modo de no adquirir una vivienda que no esté en condiciones de ser habitada. Otra desventaja es que puede resultar más costosa si es una casa a estrenar o si está en un lugar muy comercial. Y esto porque estuve realizando averiguaciones bastante exhaustivas. Verificamos que estas viviendas recién terminadas, primeramente que las inmobiliarias, a modo de también dar a un precio más bajo, van recortando el terreno. Ya no es un terreno entero, sino que a lo mejor tiene 7 metros de frente y como 18 o 20 metros de fondo. Entonces ahí también hay una cierta limitación para que la gente pueda crecer. El paraguayo está muy acostumbrado a construir, luego atrás construye para el hijo, a lo mejor construye un saloncito para alquilar ahí al lado, y entonces esta posibilidad ya no lo tienen estos que están adquiriendo una vivienda ya comprada. Además de que, comparando un poquitito también, vemos que si tenemos un terreno o si estamos pagando a cuota un terreno, una cuota no muy alta, conviene pagar a una constructora para que nos construya casi la misma casa que se vende, la casa con terreno que se vende por 450, casi 500 millones. La construcción de esa misma vivienda presupuestado te sale entre 180 a 200 millones. Entonces, obviamente te conviene empezar, si el presupuesto no va a abarcar compra de terreno más vivienda, si por ahí ya tenés algún inmueble que puedas darle uso o vender el que está ahí lejísimos y puedas comprar algo un poco más costoso a través de un financiamiento con más construcción. Entonces, esto va a depender muchísimo de lo que uno busque, a lo mejor de las facilidades que se le da, porque veo que muchos optan más por la facilidad que por lo económico. ¿Sí? Hay varias constructoras e inmobiliarias que facilitan estas gestiones. Y es como que, bueno, el que menos gestiones a mí me genere, bueno, mejor te encargo a vos. Voy a quitar el crédito grande, el crédito hipotecario a más de 20 años, pero encárgate vos. Porque realmente sí, hay que ser conocedores del rubro como para que uno se centre en buscar un inmueble más conveniente y poder o comprar o construir. Las ventajas de comprar una casa ya construida. Primero, que las disposiciones del lugar ya están hechas, solo queda elegir dónde irán tus cosas. Ahorro de tiempo si eres impaciente. Entonces, si sos impaciente, bueno, conviene nomás la compra ya construida. Ahora vamos por el otro lado. Las ventajas y desventajas de construir desde cero. Las desventajas que hemos encontrado es que el tiempo para construcción y el pago del arriendo, si fuera el caso, no deberían de llevarse
no deberían de llevarse de la mano. Entonces, a lo mejor este proyecto de Shereo Gapona es ideal, porque va a ser muy difícil pagar ya la cuota del crédito hipotecario más tu alquiler, por lo que a lo mejor hay que ver un poquito esa parte de desventaja para acomodarnos y poder elegir la mejor opción. Ahora bien, las ventajas de construir desde cero. Primero, la elección de materiales y el diseño de la vivienda que sean de primera calidad y el diseño a mi gusto. Puede significar ahorro si construyes en un terreno propio, por supuesto. Entonces, esas son las ventajas y desventajas tanto de comprar o mandar a construir tu vivienda. Hablando en el bloque anterior, de cómo está siendo la demanda la demanda habitacional en Paraguay. Hablábamos que un alarmante 1% de la población nomás tiene esa capacidad para poder solicitar el crédito hipotecario. Pero la otra cara de la moneda es que hay un déficit habitacional para este año que van a ser demandados, o sea, demanda de vivienda por 9.322 casos. Entonces, a medida que va creciendo, imagínate en el 2027 ya vamos a tener una demanda de casi 100.000 viviendas. Vivienda digna y acorde a las posibilidades de pago de cada paraguayo. Entonces, hablábamos de uno de los proyectos que está impulsando el Ministerio de la Vivienda, que es Shereo Gapona, que si bien todavía no da abasto a la cantidad necesaria ni tampoco está pudiendo llegar a las esferas más necesitadas, estuve averiguando en la página del Ministerio de la Vivienda y efectivamente tienen otros programas también que tienen un gran porcentaje de subsidio. Así que, gente, les recomiendo a que entren en la página del Ministerio de la Vivienda y vean, tienen como 11 programas de los cuales ir viendo información, dice. Y ahí vas a ver si está vigente o las condiciones para poder acceder. Incluso suele haber publicaciones en su página de Facebook, suele haber los programas que actualmente están vigentes y tienen mucho porcentaje. Si tenés salario mínimo en la unidad familiar, entonces podés, generalmente está enfocado a ese sector. Entonces, te recomiendo muchísimo a que puedas hacer tus averiguaciones, generalmente siendo curioso, molestando un poquitito, llamando, haciéndote presencia en el Ministerio de la Vivienda que está en el centro. Podés muchas veces acceder a estos beneficios que le ofrece a la población paraguaya. Entonces, yo te insto a que seas curioso, curiosa, para poder acceder a estos beneficios. Bien, ahora sí vamos a hablar un poquitito de cómo prepararnos para el crédito hipotecario. ¿Sabías que conocer tu capacidad de endeudamiento es crucial para el momento de estar preparado? No hay nada peor que prepararte, encontrar la casa de tus sueños y acercarte a la entidad financiera y que te digan, no estás preparado financieramente. Entonces, cosa que a más de uno ya le ocurrió, y aquí vamos a hablarnos de cómo que tenés que prepararte para el crédito hipotecario. Primeramente, es bueno conocer un poquitito hasta qué porcentaje de tus ingresos te pueden dar el crédito. O sea, la cuota, qué porcentaje debe representar de tus ingresos. Dice que se calcula tu capacidad de endeudamiento en función a tu relación de deuda-ingreso, que mide cuánto de tus ingresos se destina a pagar deudas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a desglosar esto, vamos a tener que entender entre todos para hacer incluso formulado le vamos a mostrar. Dice que generalmente hasta un máximo del 40% debe representar la deuda en relación a tus ingresos. Entonces, conocer tu capacidad de endeudamiento. Aquí tenemos los ingresos de la unidad familiar. Titular tiene 4.500, por ejemplo, de ingresos. Y cónyuge 4.500. La unidad familiar tiene un ingreso de 9 millones en total. ¿Qué le vamos a restar? Las deudas que actualmente tenemos. Tenemos en casa de créditos, tenemos otro préstamo que suma, entre los dos suma 600.000 guaraníes.
más la cuota que vas a solicitar para tu crédito hipotecario, que supongamos sea 3 millones de guaraníes. Supongamos que vos ya te acercaste y dijiste, bueno, esta vivienda que quiero cuesta 3 millones, decime cuánto es la cuota. Te pasan y son 3 millones, por ejemplo. Ahí vamos a ver tu deuda futura, es de 3 millones 600 mil. Deuda total, 3 millones 600. Perfecto. Ahora bien, con los ingresos de mi familia, que son 9 millones, más la deuda la deuda proyectada, que va a ser de 3.600, vamos a ver qué porcentaje de nivel de endeudamiento voy a tener. La fórmula es deuda, que son 3.600 por 100, dividido los ingresos, que son 9 millones. Y ahí tenemos que esta persona llega al 40% de nivel de endeudamiento, que es lo que generalmente se recomienda como tope para endeudarse y acceder a un crédito de vivienda. Entonces ya sabes, suma un poquitito los ingresos de tu familia, restale restale las deudas que tenés, y para saber tu nivel de endeudamiento hoy y, ¿por qué no?, el futuro ya con tu cuota hipotecaria. Muchas veces, la mayoría de las entidades, si no tenés el ingreso adecuado para la cuota que vas a solicitar, se toma ingresos de papá, mamá y también del hijo que ya está trabajando. ¿Por qué? Porque se supone que entre todos van a contribuir para el pago de esa cuota. Entonces no te desesperes si a lo mejor no te alcanza y demás. Hay opciones para poder justamente ajustarnos y pagar entre todos la cuota de la vivienda, que por supuesto va a ser un beneficio para todos. Así que vamos a hacer este calculito en casa para ver un poquitito qué te conviene, ¿sí? Bueno, después de calcular tu nivel de endeudamiento, tenemos que tener unos escenarios posibles, ¿sí? No solo es tu endeudamiento a hoy más la cuota, sino que tenemos que ver otros factores que van a seguir afectándonos para ver un poquito si es beneficioso o no para nosotros el nuevo escenario porque vamos a estar ya viviendo en nuestra casa propia, o tener un presupuesto aparte para otros gastos, como realizar el tema de los costos de traslado, ¿sí? De movilizarnos. A lo mejor si la vivienda nueva queda más lejos, tenemos que presupuestar el combustible, el costo del transporte, tenemos que presupuestar llevarlo a nuestro presupuesto familiar, ¿sí? Y hacer un ejercicio bastante bueno, que es la de tratar de ahorrar por lo menos por 6 meses el monto de la cuota que vas a destinar al pago de la vivienda, para ver cómo resistimos esa marcha, ¿sí? Vamos a ver, ahorrando todos los meses, por lo menos 5 o 6 meses, el monto de la cuota que estamos dispuestos a llevar al crédito hipotecario. Bueno, vamos a ahorrar y guardar para ver cómo nos limitamos con otros gastos, para ver dónde recortamos, para ver qué gastos que tenemos pueden ser dejadas de lado para poder justamente pagar nuestro crédito hipotecario. Pero si te ves en aprietos y te das cuenta que vas a tener que sacrificar no puedes sacrificar el transporte, no puedes sacrificar el almuerzo, la cena de tu familia. Entonces ahí es hora de replantear un poquitito. A lo mejor vamos por otras opciones. A lo mejor empezamos a comprar un terreno, como estábamos planteando en el bloque anterior, ¿sí? Ver la conveniencia y no casarnos con la primera opción, porque las inmobiliarias y las constructoras sí nos dan muchas facilidades, pero a veces el camino más fácil no es el más barato. En mi experiencia personal, particular, a los 23 más o menos empecé a pagar por un terreno, cosa que me arrepentí. ¿Por qué no empecé a pagar a los 18? ¿Sí? Esperé 5 años para empezar a pagar mi primer terreno, que si bien es en Ipané, a mí me parecía muy lejos. Al final terminé vendiendo ese terreno para poder construir en el nuevo terreno
que habíamos adquirido. Entonces fue un apalancamiento fabuloso que si bien no cubría la construcción de una vivienda el cual necesitábamos, pero sí fue un apalancamiento espectacular, porque muchas veces hasta que no comenzás, muchas veces tenés que dar el puntapié inicial de forma forzada para poder justamente avanzar con la ansiada vivienda. Así que te animo a que puedas hacer estos escenarios posibles, estos ejercicios, para que puedas ver si aguantas financiamiento a corto plazo o financiamiento a largo plazo. Y decíamos que a corto o largo plazo, muchas veces cuando quitamos un crédito casi normal, que es un crédito de tasa mayor a 12%, señor, señora, no le conviene financiar una construcción desde cero al menos. Una construcción grande no nos conviene con un crédito normal. ¿Por qué? Porque la tasa es muy elevada. Tiene que ser un crédito específico para la línea. Entonces, haciendo un cálculo en la pausa de un crédito de 350 millones, es un crédito así con terreno más vivienda, bien hecho, llave en mano, 0 kilómetros. No es 0 kilómetros, es para estrenar. Te sale, en 25 años te sale una cuota aproximada de 3 millones de guaraníes. Eso es en 25 años, ¿sí? En 25 años una cuota aproximada de una casa son 3 millones de guaraníes. Y decíamos, ¿conviene a largo o corto plazo? Eso ya es un monto bastante considerable. Hay que tomar en cuenta que dentro de 10 años, esa cuota que a lo mejor hoy nos parece un poquitito alto, por la devaluación del dinero, y si es en guaraníes, cuota fija, que no se puede cambiar, se estaría devaluando, a ver un poco, nuestra moneda se devalúa en un 4% aproximadamente por año. Entonces, si decimos, bueno, 4% se devalúa por año, vamos a ver cuánto se devalúa ese dinero en 10 años. A ver un poco, son bastante, 40% es lo que se está devaluando. Entonces, 3 millones, lo que estás pagando hoy, 3 millones te va a hacer 40% más barato. No porque vaya a bajar tu cuota, sino porque el valor del dinero está bajando todos los años por el promedio de devaluación o de inflación o por el valor del dinero que va bajando todos los años por el efecto de la inflación. Entonces, si todos los años nuestro dinero pierde su valor en 4%, entonces esa cuota que hoy te cuesta 3 millones de guaraníes, dentro de 3 años te va a aparecer que es una cuota aproximadamente de 1.200.000, 1.500.000 aproximadamente. Entonces, pensalo de esa manera. A lo mejor el esfuerzo en los primeros años es bastante más sacrificado, pero al llegar en la cuota número 120, que serían 10 años, te va a parecer bastante más accesible. Entonces, ahí sí, ya los hijos nos van a mirar como nosotros les miramos a nuestros padres, que, bueno, 25.000 guaraníes, toma, quiero una casa con un terreno con casa. Entonces, pero también, obviamente, el sacrificio que significó para nuestros padres, entonces ya vamos a valorar un poquitito más el esfuerzo de nuestros padres para llegar a tener su casa propia. Entonces, esas fueron un poco las reflexiones para ver si conviene. A plazo largo, a lo mejor sí, si compramos terreno más vivienda, lo hacemos de una, ya que si nos dan en 30 años, perfecto, metele en 30 años, porque con la devaluación, si es en guaraníes, gente, por favor no financien nada dólares. Ya vemos cómo de un mes a otro suben 1 o 2 puntos. Entonces, por favor, si están ganando en guaraníes, no financien nada en dólares. Tampoco autos, y más si es a lo mejor 2 años aguantas bien, financiación en 2 años, pero financiación en 5 años puede significar una diferencia en el monto de la cuota muy significativa. Genial. Entonces, vamos al segundo, al segundo consejo, que es ahorrar
como mínimo, antes de ir a solicitar un crédito hipotecario, ¿por qué te conviene ahorrar por lo menos 20% del presupuesto de la inversión? Si vas a comprar un terreno más casa por 300 millones, tenés que tener ahorrado 20% de ese monto. ¿Sí? ¿Por qué? Que son 60 millones aproximadamente. ¿Por qué? Porque muchas entidades financian solamente hasta el 70 u 80% de la inversión. El resto lo tenés que poner vos. Es así. Sí, en la mayoría de lo que resulta de lo que es financiamiento para compra de vivienda o construcción o similares, el financiamiento funciona de esa forma, ¿sí? Te financia el 70 u 80%. Otro tip bastante importante para esto es que, porque, ¿qué pasa? No, el resto yo lo pago después con el constructor, pero no funciona así, porque al momento que empezás a pagar tu cuota del crédito hipotecario, no puedes hacer otro préstamo. ¿Por qué? Porque ya topeaste tu nivel de endeudamiento con tu crédito hipotecario y en otros lados te van a decir, no, pero mira, tenés una cuota de 3 millones y tu endeudamiento ya está bastante elevado. Entonces, no te quedes con una deuda, prepárate mejor. Mejor prepárate para ir a solicitar un crédito hipotecario. Puedes hacer un ahorro programado. Imagínate que tu ahorro programado se llame Mi Vivienda. ¿Qué incentivo tan grande vas a tener para empezar a ahorrar todos los meses? A lo mejor juntas con tu aguinaldo, haces algunos sacrificios de viajes, de vacaciones, para justamente tener ese beneficio, o no es beneficio, sino que un gran premio, autopremio, es el de la vivienda. A ver un poco, otro tip que estaba mencionando en relación al ahorro que justamente estamos mencionando, es que puedas asegurarte que el terreno, que la tasación del terreno, como lo mandan a hacer de tu parte, puedas ya hacer una averiguación previa de cuánto va a salir la tasación de ese inmueble a comprar. Porque si es que sale por debajo de lo que se quiere vender, por ejemplo, te dan una carta oferta de 300 millones, pero al tasar el inmueble te sale por 250 millones, tenés un déficit de 50 millones que la entidad misma te dice, te vamos a tener que financiar hasta el 80% del valor del inmueble, que puede ser terreno solo, terreno más construcción. Entonces, ellos mismos te dicen, como es un crédito hipotecario, tienen que asegurarse de financiarte el capital y también tienen que asegurar sus intereses. Por eso es que se financia solamente hasta el 70 u 80% de la inversión. Entonces, por eso te digo, o estás preparado bien con el 20% ahorrado, o estás preparado o sabes que el inmueble va a ser tasado por encima del valor de la inversión. ¿Sí? Si está por 300 millones, si vas a adquirir por 300 millones, que esté evaluado como mínimo por 340, 350 millones. Vamos a englobar todo lo que venimos conversando de cómo prepararnos para el crédito hipotecario. Entonces, ya vimos nuestro nivel de endeudamiento, cómo calcularlo, que tenemos que, un poco multiplicar por 100 todas las deudas que tenemos, que tiene que incluir en la cuota del crédito hipotecario, multiplicamos por 100 y dividimos por todos nuestros ingresos de la unidad familiar. Y ese porcentaje resultante de ese cálculo no debería de exceder el 40%, que es lo que toman la mayoría de las entidades. Otra cosa muy importante que estábamos viendo es que una de las dos cosas, o ahorras como mínimo el 20% de la inversión, o asegurarte de que el inmueble valga y salga en la tasación por encima de la financiación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a comprar por 300 millones, la tasación debería de salir por 330, 350 millones aproximadamente. ¿Por qué? Porque la entidad tiene que asegurarse de financiar el capital y también el interés que te va a cobrar. Y generalmente lo que hacen estas entidades es que no te financian el 100%
de la inversión porque tiene que tener ese remanente para cubrir sus intereses. Así que estamos claritos en esa parte. O ahorras como mínimo 20% de la inversión o lo más difícil es asegurarte que el inmueble valga más de lo que vos estás invirtiendo en él. Genial. Ahora bien, tenemos algunas recomendaciones. Parece un poco tedioso cuando te encontrás con tu arquitecto, el que va a ser tu arquitecto, y te dice, ¿dónde está el sol? Ay, no, va a empezar con sus cosas. Y ese es su trabajo, buscar el mejor diseño para tu confort y comodidad y la de tu familia. En Paraguay tenemos el factor del calor fuertísimo, por tanto tiene que buscar la mejor ubicación para tu vivienda en relación a la colocación de las ventanas para que no entre tanto calor, para mantener un poquitito más el fresco. Entonces, sí. Efectivamente, tenemos que construir con un profesional, porque a lo mejor en tu mente, en tu cabeza, tu diseño está espectacular cuando llevas en una hoja cuadriculada todos los dibujitos de tu casa y le decías a tu maestro de obras, haceme este. Y en tu cabeza está una cosa maravillosa y él te entrega, pero un trabajo de preescolar. Entonces, esas frustraciones te evitas pagando, pero ínfimamente es el monto que se paga por el acompañamiento. Un plano te va a costar 500.000, un plano así normalito, sin el proyecto completo, un plano normal. Te va a salir 500, 600.000 guaraníes. A lo mejor te quiere convencer para hacer el proyecto completo que es en 3D, impreso, no es necesario. Con tal de que te haga un plano digital y que en base a eso él te acompañe para llevar a cabo la obra de construcción terminado, así bien, llave en mano, no es mucha la diferencia lo que se paga al arquitecto y lo que se lleva con un maestro de obras. Eso sí, asegurarte de exigirle a este profesional, que es el arquitecto, que lleve profesionales aptos a la vivienda. A lo mejor con él es espectacular, pero la gente que te está mandando tiene que saber trabajar, porque generalmente también optan por mano de obra mucho más barata y estar en el día a día. Al momento que ves que algo no te está gustando, mejor que se eche todo para abajo, porque cuesta muchísimo que esté terminado y empiezas a sacar de vuelta el piso, la ventana que no te gustó, el terminado es lo más complicado siempre. Entonces, construir con un profesional es mucho mejor siempre. Recomendación número 2. Antes de adquirir el inmueble, visita un poco en un día de lluvia. Anda, en ese momento que pare de llover, te vas al lugar a ver cómo, en qué condiciones está. Me vas a agradecer ese consejo. 3. Cuando se buscan opciones de compras económicas, es bueno ya tener el dinero en mano. Es así mismo como funciona con la compra de vehículos. A lo mejor esa oferta que vos querés aprovechar porque no tenés la plata en mano, se te va a ir, se te va a volar y te vas a frustrar. Así que para esas opciones es bueno ya tener plata en mano o por lo menos para la seña, para que puedas asegurarte de obtener esa oferta. ¿Sí? Hay muchos inmuebles en oferta, pero es bueno saber aprovechar en el momento adecuado. Con estas recomendaciones y con el éxito del mundo que te deseamos para el trámite de la búsqueda de la vivienda propia, nos despedimos y que pases un excelente fin de semana. Nos vemos.